Imagínate un lugar lleno de vida, con una biodiversidad única en el mundo, donde las montañas se cubren de bosques secos para crear un paisaje sorprendente. Un lugar donde aves fascinantes encuentran su hogar. Un destino que muchos aún no han explorado, pero que merece la pena ser descubierto. ¿Te animarías a descubrirlo con nosotros? Monos choros, ardillas, sajinos y muchas especies de aves en un solo lugar. Recuerdo que desde que estudiaba la carrera de turismo había escuchado sobre este parque nacional y siempre era mi sueño poder visitarlo. Finalmente, en este episodio, recorreremos y conoceremos juntos el Parque Nacional Cerros de Amotape. Ubicado entre las regiones de Tumbes y Piura, el Parque Nacional Cerros de Amotape es el destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Esta área protegida es tan extensa que tiene distintos accesos. Nosotros estamos en camino al puesto de control El Caucho. Y ya en la ruta se van mostrando diversas especies de aves. Cada vez estamos más cerca al puesto de control y sin lugar a dudas lo apacible y remoto del lugar hace que se sienta un ambiente muy distinto. Aquí uno realmente se puede desconectar del resto del mundo. Me pregunto, ¿cuántas y qué especies de aves podremos encontrar? Me encuentro en el puesto de control El Caucho, uno de los accesos al Parque Nacional Cerros de Amotape. Y gracias a los amigos de Cernamp, este será nuestro centro de operaciones para buscar las aves más fascinantes del norte del Perú. ¿Escuchan eso? Es uno de los trogones que podemos encontrar acá. Y ahí está cantando un tipo de pavor, el pavor rayado. Este es un lugar magnífico, realmente es uno de los mejores lugares en todo el Perú para la observación de aves. Ahora vamos a buscar al buco y a esos trogones que nos están llamando desde muy cerca. En el Perú tenemos 9 variedades de trogones y aquí en Cerros de Amotape podemos ver 2 de ellos. Incluso son unos trogones que no se pueden ver en otras partes del país, más que en el norte de Perú. Ese es uno de mis trogones favoritos. Uy, y ahí está su pareja, con los colores opacos para no llamar la atención de los depredadores. Y ahí se encuentra otra especie de trogón, es el trogón de liguero. Si observan, tiene el pico abierto como mecanismo natural para regular su temperatura. ¡Qué lindo lugar! Ya desde el puesto de control estamos viendo varias aves.
podemos ver a la tortolita ecuatoriana. Si bien tiene una amplia distribución en el Ecuador, aquí en Perú su distribución es muy restringida. ¡Qué suerte! Esa es una de las aves que venía buscando. Es un tipo de carpintero que solo se puede hallar en el sur de Ecuador y en el norte del Perú. Miren qué hermosa es. Ese es otro tipo de carpintero. Bueno, muy pequeño, de 9 a 10 centímetros. Es otra de las aves que veníamos buscando y es otra de las aves endémicas tumbesinas. Pequeñito, mírenlo. Como pueden ver, muchas de estas aves llevan el nombre en relación al país de Ecuador. Ello se debe a que muchas de estas especies tienen la mayor parte de su distribución en este país y han sido nombradas en referencia a esto. Los peruanos tenemos la suerte que hasta la región de Tumbes se extiendan estos ecosistemas. Entre los diversos ecosistemas presentes en nuestro país, tenemos el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico. La cadena de montañas Cerros de Amotape, que es un brazo de la cadena de los Andes, tiene presente ambos ecosistemas. He ahí la importancia de todo este parque nacional. Un ecosistema es un espacio físico natural con características similares en cuanto a clima y suelos y otros, ¿no? Donde también hay especies de flora y fauna similares y que la hacen diferenciable a la de otros espacios u otros lugares. No, miren esa ave tan llamativa. Es el bolsero de cola amarilla. Y esa ave con un canto tan lindo es el cucarachero de pecho jaspeado. Todo el equipo se encuentra emocionado y yo también. Esta especie de ave se ha registrado muy pocas veces. La hemos venido escuchando, la llamamos y no salía y recién se acaba de mostrar. Es un ave increíble. Disfrútenla. Es increíble. Es el buco barrado. Qué sorprendente puede ser nuestro país y cuán afortunados somos de tener tantas especies de aves. En el mundo existen unas 10.000 especies aproximadamente y el Perú alberga casi el 20% de ese gran número. El Perú es el segundo país en todo el mundo con la mayor diversidad de aves. Esta es una experiencia para no creerla. En esos árboles, miren, hay un grupo de monos y lo más increíble es que 6 de esas están con sus crías en la espalda. Son como unos 15 monos. Definitivamente esta será una de las mejores experiencias de mi vida. Cerros de Amotape. Qué fascinante saber que esta pequeña parte de Perú posee una alta diversidad de mamíferos, tan similar a la que se encuentra en Centroamérica o incluso en la Amazonía. Miren ahí, esos son unos pájaros relojeros. Se llaman así porque tienen una cola larga que la mueven como si fuera un péndulo, como un reloj antiguo. Son unas aves muy lindas. ¡Qué suerte tenemos! Ese de ahí era un mosquero o atrapamoscas. Es un ave alucinante, pues esta especie en especial tiene toda una corona grande que le expande como un abanico para atraer a la hembra en época de apareamiento.
Esa es otra de las aves fascinantes de este lugar. Es el loro de ala bronceada. Aunque está un poco lejos y a contraluz, con la cámara podemos ver sus detalles y colores. Ahí acaba de llegar un carpintero. ¿Escuchan eso? Es un carpintero golpeando el tronco. No puedo creerlo, nos detuvimos por unos segundos para observar un ave y todo un grupo de más de 60 sajínos está cruzando el camino. Hasta con su cría. Esto nos dice la poca intervención del ser humano en esta zona. Más de 60 sajínos y algunos con sus pequeñas crías. Nos encontramos a pocos kilómetros del país hermano del Ecuador y tras nuestra caminata estaremos muy cerca ya de la frontera. Nosotros estamos caminando en una transición gradual del bosque seco ecuatorial hacia el bosque tropical del Pacífico. A estas transiciones de un ecosistema a otro se denomina ecotono. Es por ello que aquí podemos avistar aves de ambos ecosistemas y de ahí su gran importancia. Los carpinteros son unas aves muy llamativas, pero para mí el carpintero de lomo rojo lo es más. Presten atención a esos diseños y esos colores. Otra de las aves que veníamos buscando era una especie de chachalacas y la suerte es que acabamos de encontrar dos grupos que al parecer están delimitando su territorio con ese sonido abrumador. El Parque Nacional Cerros de Amotape es el área protegida que alberga la única muestra representativa del bosque tropical del Pacífico en el Perú. Así como también protege aves propias de la región de endemismo tumbesina. Esta región tumbesina comprende los bosques secos del suroeste ecuatoriano y del noroeste del Perú. El Perú es único porque cada una de sus regiones lo es. Y esto es lo que hace grande a nuestro país. La suma de toda su gran diversidad geográfica, de ecosistemas, de tradiciones, de su gente. El día en que nos unamos, y no en contra de nadie, sino en favor de un mejor país, ese día verdaderamente seremos libres.